Tema 4 sobre la iglesia generosa y sabia. ¿Ya? La cita bíblica, la misma de los domingos anteriores. 1 Corintios 9, 11 y 12. Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Quedamos la semana antepasada en 2 Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí exhorta el apóstol Pablo, ¿cierto?, a los ociosos, a los que no tienen nada que hacer, los que no se dedican, ¿cierto?, a sus quehaceres. Tanto a la iglesia exhorta a Pablo como a los líderes, porque hay muchos líderes que son así, hermano. Se andan solamente entrometiendo en lo ajeno, no hacen su trabajo de pastorear a la gente, sino que, como decimos acá, andan buscando el cagüín, la copucha, llevar de un lado a otro, el saciar, ¿cierto?, esa interrogantes que tienen, el querer saberlo todo. Y sabemos que el trabajo en el ministerio es trabajar con las ovejas, alimentarlas, como en el rebaño, en lo secular. El pastor alimenta a las ovejas, las guía por pastos, por senderos, ¿cierto?, por buenos caminos, por pastos verdes donde hay agua, para alimentar a sus ovejas. Asimismo, ¿cierto?, el pastor tiene el deber de alimentar a sus ovejas con esa misma agua viva, que es la palabra de Dios, dar de comer buenos pastos, que son los mensajes, ¿cierto?, de la palabra del Señor, guiar por el camino, todo enfocado en la palabra de Dios, hermano. Es nuestro único camino, no hay más. No podemos, hermanos, dejarnos llevar por ninguna filosofía o cualquier otra cosa. Al contrario, la palabra del Señor es nuestra guía, son los pastos, es el agua, y debemos enfocarnos en ella. Asimismo, ¿cierto?, exhortaba a la iglesia para que ellos trabajaran en sus asuntos, en su trabajo, en lo que cada uno se dedicaba, para que no anduvieran, ¿cierto?, desordenadamente, no trabajando en nada, sino él enseñaba que tenía que haber un orden, tanto en la iglesia como en lo secular, en el trabajo. Y a los tales dice: mando y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, dedicados, coman su propio pan. Y la idea es transmitir a los hermanos que, en este caso Pablo, no servía por interés al dinero o por vivir de alguna manera fácil. Ya lo vimos, ¿cierto?, que él desechó todo y dijo: no importa, no me interesa si quieren o no darme para el sostén de cada día, sino que él lo dejó todo por amor a Cristo. Todo. No le importó. Él fue uno de los apóstoles que más trabajó, hermano, llevando el evangelio a otras regiones. Y por eso escribió, como lo vimos, fue la gracia de Dios en mí. ¿Qué fue lo que lo guió a todo esto? La gracia de Dios en él, hermano. La gracia de Dios en Pablo. Usted está aquí en el día de hoy por la gracia de Dios. Yo estoy acá por la gracia de Dios. Estamos reunidos como iglesia por la gracia de Dios, hermano. Ese es el motivo por el que estamos acá, porque Dios así lo ha querido. Esto del sostén, hermano, para los ministros es conforme a la ley. Es una pauta universal. En 1 Corintios 9:13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? En esos tiempos bíblicos los sacerdotes estaban sostenidos por el pueblo.
Ellos tomaban de lo que según la ley de Moisés les daba a tomar. Participaban de las ofrendas, participaban de los sacrificios, de todo lo que el pueblo llevaba hacia el altar de Dios. Muchos hermanos ignoran la ley del Antiguo Testamento. Otros dicen que la ley ya no tiene efecto en el nuevo pacto que vivimos nosotros, que es la gracia. Dicen que la ley ceremonial ya quedó detenida, que todo fue abolido una vez que vino Cristo. Y el mismo Señor Jesús dice que Él vino a cumplir la ley, no a abolir la ley, no a sacarla, no a quitar la ley moral de Dios. Y Él vino a cumplirla para que nosotros la cumpliéramos en Él. ¿Ya? Nadie cumplió la ley jamás, nadie. Solamente Cristo la cumplió. Y nosotros en Él, así como tenemos salvación en Cristo, como estamos en los lugares celestiales por medio de Cristo, también cumplimos la ley por medio de Cristo, hermano. Porque Él nos hace justos ante Dios, ante su Padre. Y por medio de Él cumplimos nosotros la ley. En Números 18:1 en adelante, Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Aquí le está dando ciertos órdenes a Aarón del sacerdocio, del pecado del pueblo, como sacerdote. Recuerden que el sacerdote ofrecía el sacrificio delante del Señor, delante de Dios, de Jehová. El pecado del pueblo lo llevaba él consigo, su pecado y el pecado también del pueblo, y ofrecía el sacrificio una vez al año por el pecado de todo el pueblo. Verso 2: y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te sirvan. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se acercará a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Para ofrecer cierto sacrificio, para obtener el perdón por los pecados. Y eso lo dio, cierto, a Aarón para que tomara también a la tribu de Leví. Los levitas fueron, cuando se repartieron las tierras en Israel, ellos no recibieron heredad, no tenían heredad alguna, solamente el templo y la casa de Jehová. Ese era su heredad. No tenían nada más, hermano. Y el pueblo debía sustentarlos a ellos. Orden del Señor. Ustedes no tendrán tierra, no tendrán absolutamente nada. Yo seré su heredad, le dijo el Señor. Y ellos lo sustentaban a ellos. El grano, la carne, el vino, todo era ofrenda que se llevaba al altar y servía para los ministros, para los levitas. Eran mantenidos por el pueblo. Dios establece entonces este ministerio y hace responsable a los elegidos a mantener la santidad, a cuidar el santuario. Dios pone acá a los levitas a cargo de Aarón, y él era responsable de ellos. Un trabajo arduo, hermano, arduo en ese tiempo. Números 18:6: porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión, establecido directamente de parte de Dios. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis, serviréis a ellos. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. No podía acercarse, hermano, absolutamente nadie al altar, al tabernáculo, solamente los que ministraban, en este caso los levitas. No había nadie más que podía acercarse. Entonces, hermano, todo ministro verdadero, todo cristiano verdadero también debe tener el don del servicio, debe tener ese don de servir a otros. En este caso, cierto, ellos servían al pueblo de Israel.
no servían por las ofrendas, hermano, eso que quede claro. Ellos servían porque Dios lo había establecido así y era un pueblo que obedecían al Señor. Obedecieron en eso, en lo religioso, en los rituales, y cierto, el sustento lo daba el Señor por medio del pueblo. Hoy en día debiera pasar lo mismo. Los pastores, cierto, que son llamados al servicio, llamados al ministerio. Teniendo el don del servicio, conociendo, cierto, que es un trabajo para el Señor. Dijo más Jehová a Aarón, número 18:8, he aquí yo he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. O sea, esto era algo para siempre, hermano, para siempre. Entonces le dio también el cuidado de las ofrendas, para que sean bien cuidadas, hermano. No para que sean de él. Las ofrendas no eran de él. ¿Ya? Eso debe quedar claro acá. Yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, de la elección. Y a tus hijos por estatuto perpetuo. Cuidar solamente las ofrendas. Aquí no le está diciendo yo te doy todo a ti y todo será tuyo, todo es tuyo y tú puedes hacer como se te da la gana. No, hermano. El cuidado, como un cuidador, como un guardia que trabaja en una empresa, ¿cierto? Le dejan la empresa a cargo a ese guardia para que la cuide, pero no es de la empresa. Sí tiene el cuidado y la responsabilidad de todo el lugar, pero no es de él, solamente para administrar. Y estos son estatutos perpetuos aplicables espiritualmente al día de hoy, hermano. Las provisiones se catalogan y se les da orden para ser administradas. ¿A quién? En primer lugar, ¿cierto? A los pastores, a los ministros de una iglesia, de un lugar. También para la familia de estos, porque detrás de un líder o de un pastor hay una familia. También para la administración de la iglesia, de las necesidades de la iglesia, del pueblo, para dar a los pobres también, al necesitado. Para eso son las ofrendas. Será cosa santa, dice, para ti y tus hijos. Asimismo, el dinero que se da a la iglesia, hermano, es un dinero, por llamarlo de alguna forma, santo, porque es del Señor. Un pastor no puede señorearse del dinero, aunque él sea el administrador de la iglesia, ¿cierto? Aunque él es el administrador de una iglesia, no puede enseñorearse de ese dinero. Debe haber un administrador para los dineros, es lo más seguro, lo más confiable, hermano, donde hay iglesias grandes, donde entra mucho dinero. Lo mejor es que haya un administrador y que el pastor ni siquiera toque el dinero. Que se le haga un sueldo y que se le suplan las necesidades sería lo correcto, no que él lo administre, no que él lo tome y haga lo que él quiera, porque eso no fue la ordenanza del Señor. Entonces tomar lo que Dios nos entrega, hermano, lo que Dios nos da. Y siempre debemos tomarlo sin avergonzarnos. También cuando se ofrece una ayuda o cuando necesita usted ayuda, pedir sin vergüenza, porque todo lo que Dios nos entrega es para bendecir al prójimo. Lo recibimos, ¿cierto? Sin avergonzarnos, si es que lo recibimos como Dios lo demanda, sin imponer cosas, sin manipulaciones. Las ofrendas, hermanos, representan vida de los hermanos, en este caso de ustedes. Usted trabajó para obtener ese dinero o esa ofrenda para darlo a la iglesia y usted gastó su tiempo, usted gastó su vida para poder ganar ese dinero y ofrendarlo. Por eso hay que tener un respeto, hermano, por las finanzas, sobre todo en la iglesia, porque representa la vida de los hermanos, el tiempo de los hermanos. Disponemos del tiempo para ganar un dinero, para poder ofrendar, para tener recursos en la iglesia. Dedicación también. Y así cuando damos, nosotros también procuramos obedecer lo que Dios dice en su palabra. Cuando Dios nos dice que debemos ofrendar en la iglesia, que debemos
debemos sostener a los ministros, a los pastores, debemos hacerlo de una manera sabia, de una manera obediente también. Y obedecer a Dios en el mandato. Muchos dicen, no, eso ya fue, eso en el tiempo de hoy no sirve. El pastor tiene que trabajar, que él trabaje, que él... ¿Cómo va a andar todo el día sin hacer nada? Básicamente las personas, muchos piensan así, hermano. Y las iglesias también lo piensan así. ¿Cómo va a andar todo el día sin hacer nada? Cuando el trabajo del pastor es escudriñar la palabra, escudriñar día a día las escrituras, dedicarse a la iglesia al 100%. Ese es el trabajo de un pastor a tiempo completo. Entonces yo creo que no le sobra mucho el tiempo como muchos dicen. Número 18 y 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Pacto de sal, pacto perpetuo, hermano. Se refiere a la sal que tomaban, ¿cierto?, y comían en forma de un pacto. Esta forma figurativa o representativa de expresión evidente se fundaba en las propiedades conservadoras de la sal. Por eso dice acá, será un pacto de sal, algo que se va a conservar, algo que será para siempre. Para protegerla, dice, las carnes de la corrupción usan la sal, el charqui, todos conocemos el charqui. Entonces esto es una... otra vez. Dice las propiedades conservadoras de la sal, que protegía las carnes de la corrupción y por esto vino a ser emblema de inviolabilidad y permanencia, en frase común entre los orientales de ese tiempo, quien consideran el acto de comer sal como una promesa de fidelidad, que los obliga a un pacto de amistad y por lo tanto el participar de las carnes del altar, en este caso, que eran destinadas a los sacerdotes bajo condiciones de su servicio y de las cuales la sal formaba un acompañamiento necesario. Naturalmente se llamaba pacto de sal. Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En forma, cierto, de un pacto perpetuo, de algo para siempre, de algo incorruptible, de algo que no se puede violar. Y la misma palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios que no miente, es un Dios incambiable. Él no cambia, hermano. No tiene sombra de variación nuestro Dios. Él dice algo y lo cumple. Por eso habla de este pacto de sal en ese tiempo que se hacía para hacer promesas o pactos. Hay que respetar los pactos de Dios, el de servir santamente y en obediencia. En Levítico 7:32, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz, la ofrenda mecida, que era el pecho del animal. El sacerdote, hermano, no podía tomar lo que él quisiera, lo que a él se le antojara. A ver, tanta ofrenda, ya yo quiero esto, yo quiero lo mejor para mí. No, solamente acá era lo que Dios le decía que tenía que tomar. Eso será para ti. El resto será para sacrificio, para ofrenda, para ser quemada en el fuego. Tenía que tomar solamente lo indicado el hermano. La espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. Esto es lo que debía tomar el sacerdote. El sacerdocio, hermano, era un trabajo, como lo dijimos recién, arduo. Era un trabajo arduo en esos tiempos. Imagínense el pueblo de Israel, tenían que servir a todo el pueblo. Siempre venían con sacrificio ellos a ofrecer delante del Señor por sus pecados. Y tenían que estar los sacerdotes ahí dispuestos para la ofrenda. Un trabajo arduo también. Tenemos un ejemplo de un mal sacerdocio con la desviación de los hijos de Elí, en 1 Samuel 2:12, 12 al 14. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová,
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofreciera sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras él cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Acá tenemos el ejemplo también, ¿cierto?, de cómo era lo que sacaban del garfio, era la ofrenda para el sacerdote. Volvemos a lo mismo, no solamente lo que él quería, sino lo que Dios le entregaba y lo que Dios ordenaba para que él tomara. Si el siervo de Dios, hermano, no es gobernado por la palabra de Dios, será gobernado siempre por sus costumbres. Asimismo, el pueblo que no es gobernado por la palabra de Dios, será gobernado por sus pasiones, por sus costumbres, por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen que es correcto. Entonces sería algo subjetivo en una iglesia. No seríamos, ¿cierto?, como la palabra del Señor, que es eterna, que es perfecta, que no es inerrante. Entonces debemos ser gobernados, hermanos, por la palabra del Señor. Elí era un sacerdote en estos tiempos, no tenía dominio, hermanos, sobre sus hijos, no tenía el control sobre sus hijos. Eran hombres pecadores. ¿Qué fue lo que hizo mal acá este hombre, Elí? No gobernar a sus hijos, ¿cierto? No gobernarlos a ellos. Dice acá que ellos no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos instruyendo siempre a nuestros hijos en lo bueno, en lo malo, en lo que dice la palabra del Señor? Para que no sean como los hijos de Elí y sean muertos, sean consumidos, hermanos. En este caso ellos fueron consumidos por la ira del Señor. Fornicaban ellos en el santuario con mujeres, con prostitutas. Y fue un pecado aborrecible ante los ojos del Señor. Nosotros debemos guiar siempre con la palabra del Señor nuestra casa, nuestra familia, no con los pensamientos del mundo, sino con lo que dice la palabra del Señor. Hoy día, cierto, estamos viviendo unos tiempos de crisis, hermanos, acá en Chile, y ¿qué es lo que nosotros reflejamos hacia nuestros hijos? ¿Estamos reflejando temor, miedo? ¿Qué están viendo nuestros hijos de nosotros? ¿O estamos diciéndole que confiemos en el Señor? Que estas cosas deben pasar, hermano, y que así como siempre decimos, ponemos el ejemplo de Job, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros también? Que sea quitado lo que tenemos, porque somos hijos de Dios, no vamos a pasar por esas cosas, porque somos sus hijos. Siempre decimos, no, Dios nos guarde, Dios nos protege, Dios nos va a tener ahí santificados para Él, y no, a veces nos encerramos en una burbuja, hermano. Si Dios quiere, hermano, y Dios nos quiere probar y nos quiere zarandear, así como a Pedro, como Satanás tomó a Pedro y lo zarandeó como a trigo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué debemos estar tan cuidados y protegidos por Dios, hermano? ¿Qué tenemos de especial nosotros? Yo no digo, hermano, que Dios no nos va a cuidar. Así como a Pedro, ¿qué le dijo Jesús a Satanás? Dijo, tómalo, pero no toques su vida. A Job le dijo exactamente lo mismo, no toques su vida, zarandéalo, haz lo que quieras, pero mantén su vida. Y es lo que nosotros siempre nos aferramos, hermano, a nuestra vida. Las cosas materiales van y vienen, el dinero va y viene, las cosas materiales van y vienen. ¿Cuál es el apego? Si Dios las quiere quitar, si Dios, no sé, hermano, lo que quiera venir a nuestra vida, ¿cómo vamos a reaccionar ante eso? Si Dios así lo quiere, ¿qué le vamos a hacer? Debemos estar precavidos, debemos cuidar nuestro hogar, sí, sin duda, debemos cuidar. No debemos involucrarnos tanto en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las redes sociales, hermano, es un asco. Las redes sociales son un asco, hermano. Yo me meto al Facebook, empiezo a mirar, y el carabinero tal por cual, el militar tal por cual,
y el presidente que se vaya, y hermano, y son pensamientos tan básicos de la gente. Yo no digo que hay militares que son medios malulos, carabineros también que no hacen bien su trabajo, que abusan de su autoridad, pero no son todos iguales, hermano. Por algo hay una autoridad. Yo digo, todas esas personas, ¿a quién van a llamar cuando les pase algo? Cuando los asalten, cuando se les metan a la casa, ¿a quién van a llamar? Entonces es irracional lo que hacen ellos, hermano. Y las redes sociales está plagado de esos videos que solamente siembran odio, hermano, odio. Y la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios, nos manda a estar siempre en paz con todos y hacer la paz. A estar en paz con todos y hacer siempre la paz. A eso nos llama el Señor, hermano. Entonces nosotros debemos tener el discernimiento hoy en día de lo que está pasando, hermano. Sabemos que hay grupos políticos, hay grupos terroristas que están detrás de todo esto, pero ¿qué podemos hacer nosotros, hermano? La gente se moviliza, la gente marcha, todos los días están marchando. ¿Y ustedes ven al presidente preocupado? ¿O haciendo algo? Hizo algunas modificaciones, ¿cierto? Cambió el gabinete, ya está bien, pero eso no es lo que la gente quiere, hermano. La gente quiere hechos concretos. Y si esto sigue así, hermano, la cosa va a empeorar. La cosa va a ir de mal en peor. Muchos dicen que es un ataque de fuera, ¿cierto? De los grupos de izquierda. Pero ¿quién tiene la verdad, hermano? ¿Quién tiene la verdad en todo esto? Nosotros debemos mantenernos, ¿cierto?, al margen de lo que pasa y orarle al Señor. Debemos orar. Esa es nuestra tarea, hermano. Siempre les digo lo mismo, nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra patria, ¿dónde está? En los cielos. ¿Cuál es su tarea en la tierra? Evangelizar, predicar, hacer el bien. Dios no nos mandó a meternos en política, no nos mandó a tener cargos políticos, ni nada de eso. Sin embargo, vivimos en esta tierra, ¿cierto? Tenemos nuestros deberes cívicos, como votar, como elegir presidente, elegir a los dirigentes, ¿cierto?, de nuestro país. Y debemos hacerlo con sabiduría, hermano, con sabiduría. La gente eligió a este presidente y ahora no lo quieren. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermano? No me equivoqué. El pueblo elige y obtiene lo que ellos mismos eligieron. No le estoy dando un discurso político, hermano. Pero es lo que está pasando hoy en día. Y le estoy diciendo lo que dentro del marco que debemos mantenernos nosotros. No es malo, ¿cierto?, que estemos por la causa. Sueldos dignos, que eso es, pero correctísimo, hermano. Correctísimo, porque sabemos que hay una élite aquí en Chile que tienen captadas todas las riquezas del país. Así como muchos políticos han vendido la patria, nos han vendido nuestro país, hermano, y se quedan con todo el dinero. Entonces es un reclamo justo, hermano, justo, que ellos pidan el aumento del sueldo, que las jubilaciones aumenten a lo que es un salario mínimo. Es justo también, hermano. Todo es justo. Lo que no se justifica son los saqueos. Lo que no se justifica son que le roben al mismo pueblo, hermano, estos vándalos que andan haciendo daño. Eso no se justifica. Entonces, por eso nuestra oración debe estar ahí y pedirle al Señor y no tener temor, hermano. No debemos tener miedo. No debemos tener miedo. Sí debemos ser precavidos. Si vemos que la cosa empeora, ¿usted qué debe ser? Bueno, me voy a abastecer de alimentos, me voy a abastecer de agua, me voy a abastecer de cosas en caso de que pueda pasar algo. Pero eso no significa que no confiemos en el Señor. No significa que no confiemos en el Señor, sino que estamos siendo sabios para pensar. Y así debemos mantenernos, hermanos, en este tiempo de crisis, porque esto no ha pasado todavía. Esto no ha pasado. Se ve tranquilidad, pero no ha pasado todo esto. Concentrémonos, hermanos, en orar solamente y pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, porque yo sé que hay muchos aquí que no tienen paz, que no están tranquilos, que están preocupados, que qué va a pasar, que si se meten a mi casa, que si me hacen esto, que si me hacen lo otro. Confiemos en el Señor, hermano. Él es el dueño de todas las cosas. Que se le meten a su casa y le roban todo, bueno, no importa. Hacemos entre todos una vaquita y le compramos todas las cosas de nuevo.
¿Cuál es el problema? Pero ¿por qué tanto, hermano, tanta preocupación? ¿De qué debemos preocuparnos? De lo espiritual, dice la palabra de Dios. De que nuestro espíritu esté bien con el Señor. Porque ni Dios lo quiera, nos matan o nos llega un balazo, lo que sea. ¿Dónde nos vamos a ir? No, usted está afanado, turbado ahí con sus cosas materiales, que qué voy a hacer, que qué voy a comer, que qué voy a beber. Hermano, esté tranquilo. Preocúpese de lo espiritual, preocúpese de lo que vive después de la muerte, que es el espíritu. De eso preocupémonos en estos instantes, hermano. No de las cosas, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de ti, hermano. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos esforzamos tanto en preocuparnos? Si no importa, vive tu vida, hermano. Vive tu vida. Preocúpate de lo espiritual, preocúpate de la palabra del Señor. De eso preocupémonos en estos tiempos. Son tiempos finales también, hermano. La Escritura nos muestra que vienen tiempos malos, tiempos peligrosos a la tierra. Hay muchos países, en Bolivia también hay caos. En Brasil dicen que el presidente Bolsonaro está preparando para una revuelta también en Brasil, porque son grupos organizados, hermano, que no quieren la paz en el mundo. Quieren provocar disturbios, quieren provocar que la población entre en una histeria colectiva, como lo que pasó acá también. Da mucha gente vuelta loca llenando carros de mercadería, comprando de todo porque no iba a haber nada. Hay de todo, hermano. Pero se forma esta histeria. En Venezuela, ¿para qué decirlo? Ya sabemos lo que está pasando allá. Entonces nosotros no estamos exentos, hermano, de que pase lo mismo acá en este país. Dios nos libre, sí. Dios nos libre de las garras, hermano, de esos hombres malvados que destruyen al pueblo, que destruyen a la gente, que destruyen una nación. Chile está muy bien posicionado, hermano, aunque tiene sueldos bajos y es una lucha justa, pero es un país tranquilo, es un país que da gusto estar acá, hermano, un país sin mayores inconvenientes. Entonces nosotros como iglesia y como sacerdotes también de nuestro hogar debemos velar por nuestros hijos, debemos velar por nuestra esposa, debemos velar por cada uno de nosotros, hermano, para que Dios nos ayude. En estos tiempos el clamor es muy importante, el clamor de ustedes, el clamor mío, como iglesia juntos, estar orando por los hermanos. El hermano, sabemos, como bien lo dije recién, hay unos que se preocupan más que otros. Y ahí debe estar nuestra oración para que Dios fortalezca a aquel hermano y lo ayude para que no se preocupe, para que esté tranquilo. Porque estos días que habían protestas, ¿cierto? Parecía una batalla campal. Aquí en este sector al menos se sentían, era como si hubiera una guerra en la calle. Se cortó la luz, la corriente. Entonces todas esas cosas a nuestros niños al menos los preocupan. Mi hijo decía, no me quiero ir a acostar porque no voy a poder dormir por la bulla que hay, y si se meten a la casa, decía. Entonces son preocupaciones que nosotros debemos calmar en nuestros niños. Y ahí está, ¿cierto? La palabra de Dios. Cuando decimos que nos acostaremos en paz y dormiremos, ¿cómo? ¿Preocupados? Dormiremos tranquilamente, hermano. Confiados. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace vivir confiados, hermano. Esa debe ser nuestra fe y nuestra confianza, hermano. Aquí no hay posiciones o Dios no tiene regalones, hermano. Aquí somos todos iguales. Todos iguales. No porque unos tengan más, otros tengan menos, o porque mi hermano José tenga un almacén, va a correr más riesgo de que se me metan a mí a mi casa, o a usted, o a cualquiera de nosotros. Dios no hace diferencia, Dios a todos los va a cuidar por igual. A todos. Y ahí es donde se muestra la confianza que tenemos en el Señor, hermano. Sí, es fácil decirlo, pastor. Es fácil hablarlo ahí, es fácil decirlo. Yo solamente le estoy diciendo lo que dice la Biblia. No me crea a mí, no importa, no me crea. Dígame que si es fácil decirlo, como usted aquí, bla, 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 no importa. La palabra dice que yo en paz me acostaré, asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir como preocupado. Confiado, hermano. Confiado. ¿De qué porte es su Dios? ¿De qué porte es su Dios? ¿Grande? ¿Chiquitito? ¿Inmenso?
Así debe ser tu fe, hermano. Porque en ese Dios es en el que estamos confiando. De ese mismo porte debe ser tu fe en estos tiempos. A ese Dios que tú le crees, a ese Dios que tú le sirves, así debe ser tu fe, hermano. Y vas a ver cómo va a andar todo bien. Aunque hayan bombazos, aunque se estén agarrando afuera de tu casa, tú estarás tranquilo. Porque tú no has hecho nada. Dios cuida a los suyos, hermano. Dios cuida a su iglesia. Si el siervo, hermano, no es gobernado por la palabra de Dios, será gobernado por sus propias costumbres. Y traemos muchas malas costumbres nosotros del mundo, que debemos cambiar, y todo esto se cambia por la palabra del Señor. Jesús dijo a los religiosos de su tiempo: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y asimismo nosotros invalidamos la palabra del Señor con nuestra preocupación, hermano. No se preocupen. Si los pajarillos, dice el Jesús, que andan ahí afuera, no andan preocupados de qué comer, de qué van a beber, ¿cuánto más nosotros, hermanos, somos hijos de Dios? Somos sus hijos. ¿Usted tiene cuidado de sus hijos? Sí, cierto. Que no les pase nada, que no les falte alimento, que no les falte ni una cosa. Asimismo Dios es con nosotros. ¿Cuánto más Dios con nosotros, hermano? Que es un Dios que está lleno de amor, que no hay mal en Él. Así que confiemos nomás, hermano, y sigamos adelante. ¿Ya? Y aunque hayan bombazos y aunque haya lo que hayan, vamos a hacer reunión de todas formas. Amén. ¿Oramos? Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor. Son los últimos tiempos que estamos viviendo en esta humanidad. Vemos cómo los grandes, como los ricos, los millonarios, toman el control, toman el poder de los países, Padre. La codicia, la ambición, el amor al dinero, que es el mal de males, como dijo el predicador. Toma el control de la vida de esos hombres, Señor, y se vuelven hombres miserables, hombres que solamente aman el dinero y no aman al pueblo, no aman a las personas. Pretenden gobernar o dicen querer gobernar a un país, pero lo único que quieren es enriquecerse. Rogamos por las autoridades de este país, Señor. Hombres corruptos, hombres llenos de falta, de pecados, Señor, pero nuestro deber es orar por ellos. Orar por la paz de esta nación. Oramos por la paz de nuestro país, Señor, para que a pesar de todas las cosas haya paz. Que tome el control, Dios del cielo, de todo lo que está aconteciendo el día de hoy, de todo lo que está pasando en nuestro país. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia, ten misericordia de tus hijos. Aumenta la fe de nuestros hermanos que a lo mejor están débiles en la fe, que están debilitados, Señor, que a lo mejor tienen miedo, que están asustados por todo lo que está pasando, Señor. Clamamos por ellos para que esa fe, Padre, mucho más preciosa que el oro, sea aumentada en ellos, Padre. Porque confiamos en un Dios grande. No eres un Dios de bolsillo, no eres un Diosito, eres Dios, eres Jehová, grande, eterno, poderoso. En ti confiamos, Señor, y en ti también ponemos nuestra vida, nuestras cosas, nuestro hogar, lo que tengamos, Señor, nuestro espíritu también, porque todo te pertenece a ti, Padre. Y así como tú das, así también tú quitas, Señor, y tu nombre es exaltado siempre, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos que no han podido llegar el día de hoy. Una bendición para ellos, Señor. Una bendición para que el día de mañana puedan estar acá con nosotros reunidos también cantando y adorando tu nombre. Nos iremos en paz, Señor, porque confiamos en ti, porque tenemos un Dios grande y poderoso que sabemos que no nos dejará y no nos desamparará. Rogamos por la nación, por las autoridades, por la gente también que sale a las calles, para que tú tomes el control de todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos tu amor, tu infinita misericordia, y entregamos todo lo que hemos hecho a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.